Entre desiertos voy, caminando sigo aún en pie. Escucho algo venir, tus aguas vienen hacia mí. Un manantial sin fin, el cual me llevará a ti, en su fluir, su fluir. Llena mi alma está, tu pozo nunca secará. Sin saber dónde ir, nunca creí en encontrar un manantial sin fin, el cual me llevará a ti, en su fluir, su fluir. Queridos hermanos, vamos a orar por la meditación esta noche a cargo de nuestro hermano Diego. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites hoy escuchar tu palabra y porque tú también le has dado gracia, sabiduría a nuestros hermanos que predican y también tú les permites el tiempo para poder dedicar a la preparación de esto. Hoy te queremos agradecer por la vida de Diego y te queremos pedir, Señor, que tú lo bendigas. También te damos gracias por cada uno de los que escucha este mensaje y te queremos suplicar que esta palabra pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que podamos ser entendidos, para que podamos ser sabios, para que podamos ser obedientes también a tu palabra, Señor. Y te expresamos nuestro agradecimiento por hoy poderla escuchar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia, porque sabemos que tú sigues al cuidado de nosotros, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y a nuestra mente y que pueda ser un cambio, Señor, verdadero para seguir transformando nuestra vida, Señor, y que otros puedan ver cómo tú obras en nuestra vida. Gracias por tu amor, Señor. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy tenemos como título Ceder voluntariamente sin resentimiento. Y nuestro versículo es en Mateo 5, capítulo 39 al 41. Y dice la palabra de Dios en versión NBI: pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si
alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Entrando en materia en este versículo, Jesús deja sin vigor la ley de la venganza limitada e introduce el nuevo espíritu que excluye el resentimiento y la venganza. Y esto es algo que nosotros debemos de comprender, porque Jesús da el ejemplo con este versículo, con estos 3 versículos, de cómo nosotros debemos de manejarnos ante varias situaciones que podemos encontrarnos en el día al día. Cuando usted va en tráfico, cuando usted va al supermercado, cuando usted, en cualquier momento, usted puede encontrar estos 3 versículos haciéndose realidad en su vida. La cuestión es cómo vamos a reaccionar ante estas circunstancias que nos puede venir a dar en nuestra vida. Pero es que y tenemos que comprender que la ética cristiana es superior a la ética que en ese momento era la judía, y que ahora en nuestros tiempos la ética puede ser diferente, pero la ética cristiana es superior a todo ello y debemos de manejarnos como nos dice en la palabra de Dios. Y Jesús pasa a dar 3 ejemplos del espíritu cristiano en acción. Si solo se considera literalmente, se pierde totalmente su enseñanza, sino que hay que llevarlo a la práctica. Por eso es que es muy necesario comprender lo que Jesús está diciendo en estos 3 versículos. Esto nos lleva a nuestro primer punto, y es no al resentimiento, no buscar revancha por un insulto. Y dice en el versículo 39, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en la ley rabínica, según la ley rabínica, el golpear con el revés de la mano era doblemente ofensivo. Imaginemos a alguien que usted va, no sé, en la calle o a algún lado, y alguien le hace algo, pero así bien ofensivo, lo más que usted se pueda imaginar. ¿Cómo podríamos reaccionar nosotros? ¿Será que reaccionamos de una manera tranquila, o nos exaltamos y reaccionamos de una manera que no le agradaría al Señor? Aún en ese caso de que un hombre dirija el mayor insulto o peor insulto, Jesús en estos versículos dice que no nos debemos de vengar de ninguna manera ni guardarle el menor rencor, sino todo lo contrario. Leemos en 1 de Pedro capítulo 2 del versículo 20 al 23, y esto es algo poderoso que nos dice la palabra de Dios, y dice: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y esto es algo muy importante, este versículo que dice: pero para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y tenemos al mejor maestro en todo. Vemos cómo el Señor soportó a esos romanos que le pegaban, que lo insultaban, que lo escupían en la cruz del Calvario, y Él no les dijo ni una palabra, ni se opuso. Si Él hubiera querido, hubieran bajado ángeles a defenderlo y hubiera pasado otra cosa, pero Él no lo hizo por amor a nosotros, y ese es el mayor ejemplo de nosotros. Por eso dice, en cambio, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunas si soportan que los maltraten por hacer el mal? Y en el versículo 22 dice: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él,
no replicaba con insultos. Cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Y quién es aquel que juzga con justicia? Es Dios. Y esto nos lleva a la palabra de Dios a dejarle todo en las manos de Dios, al que juzga con justicia. Aquel que sabemos nosotros que va a hacer lo mejor, que va a abogar por nosotros y que va a hacer lo mejor para nosotros. Eso es lo que Jesús nos enseña y a esto nos anima hoy la palabra de Dios, a moldear nuestro carácter a través del ejemplo de Jesús, porque si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que Jesús nos mostró con sus acciones? Y eso nos lleva a que nosotros debemos de ser ejemplo en todo lugar, en todo lugar. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante estas circunstancias? Y es que hay personas o hermanos que se les hace fácil el no reaccionar mal y a otros que se les hace difícil, tal vez por caracteres, porque todos somos diferentes y todos reaccionamos diferentes ante las circunstancias, pero algo tenemos en común y es que todos somos hijos de Dios y a todos esta palabra nos da por igual, a todos nos habla por igual. No hay excepción de personas en la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante esas circunstancias que nos puede dar la vida o que incluso el enemigo nos puede tentar? Ahí es donde debemos de entender nosotros que debemos de reaccionar como Jesús reaccionaría ante esas circunstancias. Proverbios 25, capítulo 25, versículo, vamos a leer 21 y 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo compensará, te lo recompensará. Y podemos ver cómo sería este escenario. Si a usted le insultan, si a usted le hacen de todo, pero si usted reacciona de una buena manera, ¿cómo reaccionará el que le está insultando? ¿Será que va a seguir o será que va a parar? Pero de alguna manera se va a cortar la forma de la que está actuando la otra persona. Y como dice la palabra de Dios no miente. Entonces, lo que va a pasar es que se avergüence de su conducta. Y el Señor nos va a recompensar. Eso es maravilloso. Y ese es nuestro primer punto. Y qué bonito ver, y qué bonito pensar y saber que los hijos de Dios podemos ser diferentes ante todas las circunstancias que el mundo nos pueda plantear. Y como punto 2 tenemos: el cristiano no debe regirse por sus derechos legales. Y en el versículo 40 dice: si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Y a simple vista se lee sencillo, se lee fácil esto, pero hay algo poderoso aquí. Y la túnica o la camisa era la camisa larga interior que se hacía de algodón o de lino. Hasta el más pobre tenía una mudada de túnica o camisa. La capa era la pieza de ropa exterior grande de abrigo que el judío se ponía encima de la túnica y que usaba como manta por la noche. Y es que el asunto y el detalle aquí es que Jesús está diciendo que el cristiano no insiste nunca en sus derechos, no considera que tiene derechos legales, sino más bien el cristiano piensa en sus deberes. Y eso es lo que primero que nosotros debemos de pensar como hijos de Dios, es que nosotros tenemos deberes y tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Pero muchas veces lo hacemos al revés y vivimos a como vive este mundo, luchando por nuestros derechos. Y es que eso no es que esté mal, sino al contrario. Obviamente uno tiene sus derechos y hay que hacerlos valer,
Pero ¿dónde quedan los deberes que como hijos de Dios debemos de cumplir? Y a eso es lo que va Jesús. Hay personas que no hacen más que insistir en sus derechos y se aferran a sus privilegios y no se los dejan arrebatar. Y van ante los tribunales a sufrir la más pequeña infracción de ellos. Y esto también pasa en las iglesias, y esas personas no han empezado a ver lo que es verdaderamente el cristianismo. Y leemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, y dice la palabra de Dios: en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Y es que podemos soportar muchas cosas por amor a Dios, porque Él lo soportó todo por nosotros. Y nosotros también podríamos soportar muchas cosas por amor a Él, por amor a su palabra, por amor por cumplir lo que debemos de hacer acá en la tierra. Y es de ir y compartir su palabra, ir y hacer discípulos, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de cumplir nosotros. Esos son los deberes que Jesús demanda de sus hijos. ¿Y será que estamos cumpliendo con ello? ¿O nos preocupamos más por algunas cosas que por ir y hacer discípulos? Ahora leemos el versículo 41 y dice: si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Y ese es nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es: el cristiano debe ayudar. Aquí tenemos una escena que se refiere a un país ocupado. En cualquier momento un soldado romano podía demandar un servicio y el ciudadano estaba obligado a servirle, hasta de la manera más vulgar. Eso fue lo que pasó a Simón de Cirene cuando le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y recordamos esa escena, ¿verdad? Que lo llevan y le dicen que tiene que llevar la cruz y él lo tenía que cumplir, porque su deber era servirle. Lo que Jesús está diciendo es: no estén siempre pensando en nuestra libertad para hacer lo que en lo que nos dé la gana, sino que más bien pensemos en nuestro deber y en nuestro privilegio de ser útiles a otros. Y creo que más en este tiempo eso lo podemos reflejar de una manera que las demás personas puedan ver a Jesús a través de nosotros, sirviéndoles, ayudándoles en lo que nosotros podamos. Porque cuando se nos imponga una tarea, aunque sea injusta o no nos guste, o sea odiosa, no la cumplamos de mala gana, sino al contrario. Sino que al contrario, siempre con el mayor deseo de poder ayudar y de poder ser bendición a los demás. Y es que en Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Y creo que hemos venido estudiando lo que Jesús demanda de nosotros como hijos de Dios, las bienaventuranzas y todo. Y creo que es momento de que nosotros actuemos, de que nosotros demostremos que somos hijos de Dios. Y es que entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios, créame, hermano, más se nos va a pegar de todo lo que Él tiene para nosotros. Vamos a saber sus secretos, vamos a saber lo que Él desea que nosotros hagamos. Y leyendo su palabra vamos a saber también. Y es que eso es lo que nos lleva hoy la palabra de Dios, a que nosotros podamos servirle, ser diferentes, mostrarnos diferentes ante este mundo que lo necesita. Y para ir concluyendo esta prédica y hacer un resumen de lo que Jesús nos está hablando, y es de estos 3 puntos muy importantes que Jesús establece como reglas, y es que el cristiano no debe
tener resentimiento ni buscar revancha por un insulto. El cristiano no debe regirse por sus derechos legales u otros que crea poseer. El cristiano no debe reclamar su derecho a hacer lo que le dé la gana, sino saber que su deber es siempre ser de ayuda a los demás. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo se consigue todo esto? ¿Cómo puedo conseguir yo que estos 3 puntos sean una realidad en mi vida? ¿Será que estamos cumpliendo con estos 3 puntos que hoy nos habla el Señor? ¿Será que no buscamos revancha por algún insulto? ¿Será que vivimos a lo que Dios nos dice y no nos regimos por los derechos que creemos poseer? ¿Y será que amamos a los demás? ¿Será que servimos a los demás? ¿Será que servimos como ayuda, como un bastón a los demás? ¿O es al revés? No, hermanos, que estos 3 puntos sean una realidad en nuestra vida, pero esto se consigue de una manera sobrenatural, y es que solo Dios puede darnos la fuerza para conseguirlo y para amar a los demás. Así que dejémonos transformar por Dios, dejémonos que Dios actúe en nuestra vida, démosle el control de nuestro corazón y de nuestra mente, démosle el control. Y Señor, en esta noche ese es nuestro deseo, que tú actúes en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si hemos contestado a alguien que por alguna razón nos insultó y le respondimos mal y no demostramos ser tus hijos. Perdónanos si nos regimos más a nuestros derechos que a nuestros deberes como hijos de Dios, como hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Espero haya sido una bendición esta palabra, porque para mí, créame que lo fue, y que lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Hermanos, vamos a orar esta noche con una petición especial. Señor, hoy te queremos pedir perdón por las veces que hemos actuado de una manera no acorde a tu voluntad, no acorde a tus principios, no acorde a tus mandamientos. Y nosotros entendemos, Padre, que como dice tu palabra, el que va a ti, tú no lo echas fuera. Hoy venimos a ti, Señor, a suplicarte que nos perdones, que nos limpies y que también nos ayudes, Padre, para que en nuestro vivir podamos reflejar el sometimiento de nuestra carne delante de ti, y también, Señor, un espíritu amable y apacible delante de todos los hombres. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, que redarguya nuestros corazones cuando dentro de cada uno de nosotros exista un sentimiento de resentimiento, de amargura, y que podamos entregarlo a ti, Señor, que podamos presentarlo delante de ti y despojarnos de todo esto que no nos ayuda, sino que es estorbo para nosotros. Hoy, Señor, te pedimos perdón si ha existido algún mal sentimiento dentro de nuestros corazones. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes para que tu amor abunde en nosotros y este amor nos permita liberarnos de todos estos resentimientos y estas cosas que son un estorbo para nosotros y que no son agradables a ti. Nos presentamos delante de ti, Señor, a suplicarte tu ayuda para que nos guíes, para que multipliques el amor hacia nuestra familia, hacia el prójimo, y que también, Señor, el amor hacia ti nos libre de actuar en contra de tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.